Mario Di Constanzo. Te mando un gran abrazo, Mario, ¿cómo estás? Luis, muy buenos días, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues te recordamos muy bien de conducir las advertencias que dabas constantemente hacia los usuarios, las advertencias de los fraudes también que se estaban haciendo, los spams, los phishings y todas estas cosas, que podían tener pues problemas y repercusiones en el ingreso de las personas. Y una de las instituciones que, por cierto hay que decirlo, más creció en cuanto a índice de confianza y de respetabilidad entre la opinión pública. Mario, recordamos muy bien eso y hoy quisimos consultarte porque pues hay un gran debate en los temas económicos en la administración de Andrés Manuel López Obrador, lo que llevamos de esta cuarta transformación, y hay datos que empiezan pues a sonar alarmantes. ¿Cuáles detectas tú, Mario? Cuéntanos. Bueno, mira, en primer lugar, gracias, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues mira, yo detecto básicamente tres, lo venía señalando desde que se aprobó el presupuesto. El primero te diría, pues los signos de bajo crecimiento económico, de menor actividad económica, creo que ya son evidentes, no solamente crecimiento o más bien caída del PIB en el primer trimestre, sino la forma como se vienen deteriorando los ingresos públicos. Creo que eso es importante. Cuando hay menos actividad económica, el Estado recauda menos. ¿Por qué? Pues porque la gente vende menos, la gente al no tener empleo no cotiza o no paga sus impuestos porque lo está trabajando, no le descuentan de su nómina, los vendedores, los comerciantes, pues, al vender menos, declaran menos porque sus ventas fueron menores. En general, los ingresos se disminuyen. Si a esto le añadimos pues la problemática por la que atraviesa Pemex y que vemos que en el primer trimestre pues uno de los conceptos o uno de los ingresos que más cayó fueron los ingresos petroleros, los ingresos de Pemex, pues nos empezamos a dar cuenta de que por un lado tenemos menos ingresos, crecemos menos. ¿Y qué pasa con el gasto? El gobierno pues no puede gastar si no tiene ingresos, y al dejar de gastar pues empieza a seleccionar en qué rubros va a dejar de gastar. Estamos viendo en este primer trimestre del año donde estamos viendo dónde estuvieron, por ejemplo, las reducciones. Se ha señalado que el gobierno gastó 65,000 millones de pesos menos de lo que tenía programado. Ahora, ¿en qué no gastó? Y yo creo que ahí, pues sí tenemos que tener focos amarillos. No gastó en la función salud, por ejemplo. Gastó 22,000 millones de pesos menos de lo que tenía planeado gastar. Déjame preguntarte algo aquí por un momento, Mario Di Constanzo, para que lo podamos entender en contexto con todo nuestro auditorio. ¿Por qué el gobierno gasta menos? ¿Es porque no tiene dinero? Porque pues sí tiene dinero, pero ¿por qué no lo gasta? Es algo que nos preguntan constantemente en la red. Gasta menos por dos cosas. Primero, o porque ya sabe que se le van a caer los ingresos y va generando una especie de ahorro. Ese es uno. Y la segunda es porque cuando tú inicias un ejercicio fiscal, tienes que hacer licitaciones, tienes que hacer la validación de tus proyectos de inversión en el caso que los haya, y como decimos en el argot, tarda en arrancar ese gasto, porque tú no haces una licitación en un día, son procesos que a veces te pueden llevar mes y medio, el dar los plazos, el construir la licitación, las computadoras, los sistemas, todo eso se licita. Perdón, Mario, pero es que, ya es mayo, ¿tarda tanto? No debiera tardar tanto. Precisamente por eso en enero la mayoría de las dependencias, digamos, corren para hacer estas licitaciones, construir esas licitaciones. Ahorita, pues ya estamos... casi a mitad de año. A mitad de año, y hay muchas licitaciones que no se concretan. Por eso es que la inversión pública, si tú ves el informe de finanzas, también cayó cerca de 25,000 millones de pesos. Fue lo que decía ayer Hacienda, por un lado, que regularizaría el gasto en el segundo trimestre del año. Ya estamos pues prácticamente en la mitad del segundo trimestre del año, y el presidente señaló que eran ahorros. Aquí no está muy claro. Ahora, ¿qué es lo que nos debe de preocupar como finanzas públicas? Que por un lado, ese gasto, si de veras se regulariza, va a ir presionando, es decir, va a ir aumentando. Se van a
a acabar, vamos a llamarle así, los subejercicios, en el mejor de los casos. Pero los ingresos van a ir cayendo, entonces nos va a faltar dinero. Creo que eso nos debe de preocupar, y desde luego, pues todo el debate que hay en torno a Pemex, que por un lado, pues sí, es importante que empiece a producir, que es ahí, yo creo que todavía lo que nos debe de preocupar más, que incluso la deuda que tiene, porque una empresa que tiene una deuda, pero empieza a producir, pues empieza a generar los ingresos para pagar esa deuda. Pero una empresa que tiene una deuda muy alta y que sus niveles de producción van cayendo, entonces sí debemos estar en alerta roja. Y yo creo que esos son los tres grandes focos alarmantes ahorita, pues para la economía mexicana, que resumiendo sería la falta de crecimiento económico, que además se vuelve un círculo vicioso, porque cuando no hay crecimiento económico no hay inversión, entonces no hay algo que detone o que nos haga regresar al ciclo virtuoso. El retraso en el gasto de inversión del gobierno, en el gasto social, por ejemplo, cayó el pago de pensiones y jubilaciones, es donde hubo otra reducción. En la función justicia se gastó menos. Entonces yo creo que estos rubros, además, pues son rubros muy sensibles, porque tenemos inversión y funciones de desarrollo social, que es en lo que nos preocupa. Oye, ahora dime algo, hay un asunto que nos ha llamado poderosamente la atención y tiene que ver con el ISSSTE, y es que pues parece ser que muchos de los estados, de las dependencias de los estados, no están pagando lo que tendrían que estar pagando, no están dando sus cuotas respectivas, y esto le está generando, pues tengo entendido más o menos unos 42,000 por ahí millones de pesos de cuotas, pues que pensionistas, que las pensiones pues no están recibiendo. ¿Qué podría pasar en ese aspecto, Mario? Bueno, mira, definitivamente yo soy de los que piensan que el ISSSTE no puede quebrar. Finalmente nuestra pensión está garantizada. A donde está afectando es a la parte de servicios de atención médica. Y además está reforzando este retraso en el pago de los estados, que no es justificación, pero en el gobierno siempre ha existido ese problema entre el ISSSTE y estos convenios que firma con los estados para él brindar la atención de salud. Son los, vamos a llamarle así, los ISSSTEs de los estados, los que se atrasan, ya muestran atrasos importantes en sus cuotas, más que de pensiones, sí de servicio médico, vamos a llamarle así. Pero esto se está reforzando, pues con lo que ya veníamos señalando alguna vez en tu programa hace algún tiempo, que la desaparición del seguro de gastos médicos mayores, pues le iba a generar una mayor carga al ISSSTE, una carga de atención médica. Si no mal recuerdo, el funcionarios del ISSSTE señalaron que por lo menos para el rubro de atención médica, de enfermedades crónicas o crónico-degenerativas, como lo llamamos en esa entrevista, que es decir, las enfermedades pues duras, costosas de tratar, me refiero a las diabetes, a las enfermedades cardiovasculares, a los cánceres, que son muy costosos para el ISSSTE. Además se ha visto reforzado pues con esta nueva demanda, y que le está generando, según los cálculos que hicimos en esa ocasión, cálculos yo te diría bastante no disparados, bastante conservadores, una carga fiscal adicional, una carga de recursos de cuando menos 4,500 millones de pesos. Entonces, esta situación, pues sí, sin duda va a presionar al ISSSTE, pero el ISSSTE no puede quebrar. El gobierno pues va a tener que inyectar de alguna manera recursos, ya sea pues apurándose a cobrar a los estados, y también reforzando la parte de atención médica. Los estados le deben por la atención médica, no por las pensiones, perdón, pero por la atención médica, los estados le estarían debiendo 42,000 millones de pesos. Más o menos es lo que ha estimado el ISSSTE, exactamente, son cuotas de aportaciones que deben de dar los estados. Pero además esas cuotas, o sea, ahí están en el salario del trabajador, ¿no? Exactamente, lo cual es gravísimo. Porque, o sea, te jineteaste la lana y te la volaste, o a lo mejor. Es un fraude, es decir, yo te retuve para tu aportación social, pero no lo enteré. Exacto. Eso se llama fraude. Y quien lo hizo, pues están incurriendo en una responsabilidad, porque además el no estar al día con tus cuotas del ISSSTE te genera recargos a ti como dependencia pública. Y también no solamente son los estados, en las cifras
en los cuadros que publicó el ISSSTE hay dependencias federales. Entonces, quien haya retenido al trabajador y no haya enterado, pues incurrió en una responsabilidad que desde luego tiene que ser investigada, porque todas esas cuotas que no se aportan te generan un recargo, y este recargo pues obviamente es un daño patrimonial a las finanzas públicas. Muy gravísimo, definitivamente, muy muy grave, porque yo insisto, tienes el dinero, o sea, el Estado tiene ahí ese dinero, porque es el dinero del trabajador, nada más que ese dinero pues no lo declaras, no se lo reportas al instituto, no se lo pagas, y bueno, pues ahí después pasa lo que está sucediendo. Oye, finalmente, Mario Di Constanzo, hay otro asunto que tú venías advirtiendo también desde hace tiempo, desde noviembre, si no me equivoco, habíamos platicado contigo sobre ese tema, noviembre, diciembre, y era el asunto de los despidos de burócratas, y tantos despidos de burócratas. Todavía cuando estabas en Conducef, pues sí decías, oigan, aguas, porque esto podría generar que estos burócratas que son despedidos pues tengan que renegociar créditos que tienen, que para la casa, que bueno, para lo que sea, para los 15 años de la niña, para lo que sea, y esos créditos pues los pagabas porque tenías un empleo fijo. Como ya no tienes ese empleo, pues ahora ya no es tan fácil pagarlos, y en una de esas esto podría terminar por repercutiendo hasta en el tema de la cartera vencida. ¿Cómo ves este asunto, Mario Di Constanzo? Desde luego, y ya vimos por ahí algunas declaraciones del presidente de la Asociación Mexicana de Bancos, en donde sí, algunos bancos, fundamentalmente pues estos 4 grandes bancos, están teniendo que recibir pues solicitudes de los funcionarios, y yo te diría, no solamente a los que despidieron, sino a los que están en activo para reestructurar sus adeudos. Y te doy un ejemplo muy sencillo. En la Conducef decíamos que tu nivel de endeudamiento óptimo, digamos, no debe ser más allá del 30% de tus ingresos. Y esto era un tema de educación financiera. ¿Qué sucede? Incluso si no te despidieron, pero te bajaron el sueldo, y la disminución del sueldo fue entre 30 y 50% en muchos casos. Pues que tu proporción de endeudamiento, que hoy o que el año pasado era de 30, se convierte en 60% si te bajaron la mitad del sueldo, o se convierte en 40% si te bajaron pues entre el 40 y el 30% de tu sueldo. Entonces, desde luego que esa parte que tú tenías para uso personal, o el dinero que te quedaba libre, pues ya no te queda libre. Entonces tienes que acercarte a las instituciones a buscar reestructuras. Ahora, ¿cómo se da una reestructura aquí y en China? Pues nada, no hay de dos. Te bajan el pago mensual, pero te aumentan el plazo, y a veces la tasa de interés. Entonces se manda hacia más largo plazo la deuda. Son abonos chiquitos, pero por muchísimo más tiempo. Por muchísimo tiempo. Entonces, ahí es el riesgo de que estas deudas se descontrolen o se conviertan en impagables. Ya no hemos visto datos recientes de la cartera vencida, pero podemos estar, y espero equivocarme, los índices de morosidad van a aumentar. El dato que nosotros teníamos era 9 de cada 10 funcionarios públicos tienen al menos 2 tarjetas de crédito, o las tenían. Ya. 6 de cada 10 tenían un crédito de auto, y 5 de cada 10 tenían un crédito hipotecario. Ahora, no estamos hablando de que compraban palacios ni de que compraban Ferraris, estamos hablando de los créditos o del saldo del crédito. Un departamentito. Sí, estamos hablando de deudas de 3, 4 millones de pesos en hipotecario, y deudas de 200, 300 mil pesos en un auto. Entonces tampoco es que se llevan la vida de lujo, simplemente adquirían su crédito, adquirían su auto mediante un financiamiento automático. Se iban formando eso que se llamaba clase media, ¿no? Eso que se llama clase media. O sea, es lo que hacemos todos, lo que estamos formando todos, pero bueno, pues mira, de repente te entras en un asunto así. ¿Puede repercutir en cartera vencida? ¿Cuándo se dan estos datos, Mario? Yo te diría que sí puede repercutir en cartera vencida. Estos datos yo creo que se van a empezar a reflejar hacia el mes de junio, porque obviamente tú no dejas de pagar el primer mes, todavía tenías algunos ahorros, y se vio reforzado también con lo que hicieron de MetLife, en donde a la gente no le devolvieron su ahorro, sino se lo van a devolver en cómodas semestralidades.
Entonces mucha gente decía, bueno, me van a bajar el sueldo o me despidieron, tengo mi seguro de separación, lo saco y con eso liquido mis deudas. Como a los que se quedaron trabajando, les bajaron el sueldo y no les devolvieron su ahorro, se los van a devolver en semestralidades, pues ahorita tienen un problema, porque ganan menos y tampoco han recibido su seguro de separación con el que pensaban liquidar sus deudas. Entonces, este periodo, sobre todo yo te diría, el primer semestre del año, va a disparar los índices de morosidad en crédito al consumo, que finalmente implica las tarjetas de crédito, implica algunos créditos hipotecarios y también, desde luego, lo iremos viendo cómo repercute y cómo se mueve el crédito hipotecario, porque una tarjeta de crédito yo la cancelo hoy, pero un crédito hipotecario pues no lo reestructuro en 2 días. Mario, pues ahí está la reflexión y los datos, lo platicamos desde hace mucho, muchas de las cosas que señalabas pues están sucediendo. Te aprecio mucho que nos tomes la llamada en este espacio y ojalá que platiquemos más seguido si nos das oportunidad. Claro que sí, Luis, te mando un saludo a ti y a todo tu auditorio. Igualmente, Mario, gracias.